Gracias por el comité organizativo de la SAO por invitarme a participar. Y hoy el tema a desarrollar es pérdida transitoria de la visión. En realidad es un tema que a mí me gusta mucho porque, Fabio, no sé por qué no puedo pasar. Abajo a la izquierda tenés, me parece, la flechita. Ahí. Ahí está. Sí, no quería pasar con el mouse, pero no podía. No se puede. Ah, perfecto, perdón. Pérdida transitoria de la visión, que es un caso, son casos en donde el oftalmólogo puede participar en la prevención de una patología que se puede complicar. ¿Cómo definimos pérdida transitoria de la visión? Según la definición de la OMS de 1998, lo describía con una base basada en el tiempo, como déficit visual súbito, reversible, de una duración menor a 24 horas de duración. Luego de diferentes hallazgos y en múltiples trials, en el 2009 la Asociación Americana de Cardiología lo describe relacionado al compromiso del tejido y lo llama como un episodio de disfunción neurológica causada por isquemia focal de cerebro, espina dorsal o retina sin infarto agudo. Esto es un desafío, como dijimos, porque realmente es un cuadro como en los dos definiciones están, en uno haya como reversible y el otro sin infarto, o sea, sin daño de tejido. Entonces nosotros debemos participar en este punto para que este cuadro no se convierta con un daño permanente. Lo primero, en un oftalmólogo general, debe definir si esa pérdida transitoria de la visión tiene una causa vascular, que es lo que sería urgente. Entonces, debemos diferenciar las causas no vasculares. En una exploración oftalmológica, debemos fijarnos y excluir un ojo seco, una queratitis, un edema corneal, ángulo estrecho, que puede llevar a episodios intermitentes de glaucoma agudo, y pemas, tanto sea postraumáticos o postquirúrgicos, cataratas reversibles provocados en los diabéticos que con hiperglucemias agudas pueden llegar a ser estos episodios. Mirar el fondo de ojo y justamente descartar que no haya una malformación congénita en donde estén comprometidos los vasos peripapilares, que no haya drusen o signos de una inflamación, de una neuropatía óptica, en donde por compresión y mala circulación de las ciliares posteriores provoque los oscurecimientos visuales que se llamarían también, en este caso sin ser vascular, pérdidas transitorias de la visión. El otro paso importante, mediado por un muy buen interrogatorio, habría que descubrir si esta pérdida transitoria de la visión es binocular o monocular. ¿Por qué? Al definir este step de este síntoma, vamos también a definir qué estudios debemos pedir, porque nos va a orientar hacia qué parte de la vía óptica está siendo afectada y así definir con los correctos estudios pedidos en tiempo y forma, llegar a la causa e impedir el daño permanente. No es fácil que el paciente tome un defecto homónimo como binocular, pero cuando nosotros escuchamos al paciente y observamos al paciente, generalmente el paciente nos describe esa pérdida de visión con las dos manos y puestas en una forma lateralizada, que nos está diciendo que respeta el meridiano vertical, que los defectos están ubicados en los hemicampos laterales. Cuando nos habla de esos defectos, tanto sean positivos o negativos, sean oscurecimientos o con luces, de los hemicampos laterales con respeto del meridiano vertical, nos va a estar hablando de un defecto binocular, aunque a veces, por ser un defecto nasal, no lo ve, por consiguiente, no lo percibe, mejor dicho. Tenemos que pedirle al paciente que cuando tiene esos episodios se tape un ojo y el otro y vea si es binocular. Cuando es binocular, debemos orientar la patología y la búsqueda a que sea quiasmática o retraquiasmática, no ocular. En cambio, cuando el paciente nos describe que esa pérdida transitoria de la visión como un oscurecimiento que sube o baja de
en un hemicampo totalmente altitudinal con respeto del meridiano horizontal, nos está hablando de una patología del globo ocular, nervio u órbita, y generalmente este es de origen vascular. Entonces, sospechamos que es monocular o binocular. Llegamos al paciente que nos dice, bueno, es una pérdida transitoria de visión binocular. La causa más común es el aura visual migrañosa. ¿Cómo lo describe el paciente? Tenemos que tenerlo bien presente. Habla de un escotoma en los campos homónimos, que comienza como un escotoma muy pequeño con los bordes dentados, pero luminosos, y se va expandiendo a lo largo de los minutos y desaparece también de la misma manera, así como aparece gradualmente, desaparece gradualmente, y dura entre 20 y 30 minutos. Termina ese episodio y comienza una cefalea pulsátil. Esta forma de presentación es típicamente el aura migrañosa. En todo caso, también hay que pedir igualmente una resonancia magnética, porque una migraña es migraña con una resonancia magnética de cerebro y angioresonancia sin patología. En cambio, cuando el paciente es añoso y nos describe esos escotomas homónimos, oscuros, con una aparición de comienzo súbita y que desaparecen en pocos minutos y hasta en segundos, y da los síntomas conjuntamente con esa pérdida de visión transitoria, que puede ser una cefalea frontal y también signos de vértigo, mareos, debilidad y extremidades, nos está hablando y tenemos la sospecha de un accidente isquémico transitorio occipital por un compromiso del sector vértebro basilar. Aquí tenemos que pedir de urgencia una angioresonancia. En cambio, si el paciente es un niño o un joven y los episodios de pérdida transitoria de visión son positivos, o sea, que significa que tienen luces, pero son muy breves, pero repetitivos en el mismo día, y generalmente simples, hablan de burbujas, de flashes, de rayos, pero no son ni progresivos ni acompañados con otros síntomas neurológicos, no hay cefaleas, debemos pedir un electroencefalograma porque podemos estar frente a crisis epilépticas parciales occipitales. Esto cuando es binocular, definimos que son campos homónimos, por consiguiente, con respeto al meridiano vertical y por consiguiente quiasmático o retroquiasmático. En cambio, cuando el paciente nos describe una pérdida de visión transitoria unilateral de comienzo ictal y con respeto del meridiano horizontal, por consiguiente del hemicampo altitudinal, estamos frente al cuadro que se llama amaurosis fugax. ¿Y por qué es altitudinal? Recordemos lo que es anatómico. Las ciliares cortas posteriores, tanto superior o inferior, que justamente son dos ramos que salen de la oftálmica, son las que inervan la cabeza del nervio óptico. Y generalmente no se pueden ocluir las dos juntas. Entonces, por eso hay un respeto del hemicampo, tanto superior o inferior según el compromiso. Estos pacientes que realmente se sospecha, hay una alta sospecha vascular, por supuesto un compromiso vascular, a partir del 2018 salió el manejo con la guía de la isquemia aguda retinal, en donde participó la doctora Valerie Vieux y Nancy Newman, que son referentes en neurooftalmología, y en donde incluyen la pérdida transitoria monocular de la visión dentro de los accidentes isquémicos transitorios de la misma importancia que sea un accidente una TIA cerebral o un TIA cardiovascular. Y por consiguiente debe ser derivado de emergencia a un el centro de stroke más cercanos que tengamos. ¿Cómo sigue nuestro examen en nuestro consultorio? Descartamos las causas no vasculares, miramos el fondo de ojo, puede haber o no malformaciones congénitas u otras causas no vasculares, pero también puede haber indicadores de causas vasculares como son los signos de retinopatía hipertensiva en los cruces arteriovenosos. Podemos encontrar, esto sí es muy típico, de un accidente, o sea, de un signo obstructivo que puede haber sido transitorio y no haber provocado el infarto retiniano, pero la presencia de
una placa brillante de colesterol, la placa de Hollerford, tiene que ser inmediatamente estudiado. O puede haber una presencia de un también envainamiento, que es un signo de una obstrucción, pero también pasajera, no habiendo llegado a provocar el infarto de retina. Jaire, que es otro referente, tanto sea en neurooftalmología y en todo el estudio vascular, habla de dos estudios muy importantes, el último hecho en el 2014, con más de 300 participantes, 370 pacientes, en donde habla que la amaurosis fugax puede ser el síntoma de presentación de múltiples enfermedades oclusivas vasculares y que nos lleva a tener una amplia patogenia, por lo cual debe llevar al estudio urgente cardiovascular y de coagulación de ese paciente y ser considerada una verdadera urgencia oftalmológica. ¿Para qué? Para que este cuadro, como dijimos, siga siendo transitorio y no llegue a provocar la obstrucción de una de las arterias y tener un cuadro de ION, como es esto, que es una pérdida permanente de un hemicampo visual. Entonces, si llegamos a la conclusión que el paciente puede estar sufriendo en esa pérdida transitoria monocular de visión y ser sospecha de una causa vascular, debemos buscar cualquier enfermedad que comprometa las arterias desde el corazón hacia la arteria oftálmica. La principal causa de esta falla vascular es la embólica, y la principal fuente, en el 90% de los casos, es la carótida interna extracraneal. ¿Por qué? Porque debemos buscar y pedir como primer estudio, que es muy simple, económico y muy disponible fácilmente, es el ecodoppler de vasos de cuello para descartar ateromas ulcerados que pueden ser la causa embólica. La segunda fuente son las válvulas cardíacas. Y en ese mismo estudio también podemos encontrarnos que no hay una causa embólica, pero puede haber una estenosis severa que va a provocar una retinopatía por éxtasis, en donde también en los cambios de posición o ante la exposición de una luz brillante, por ejemplo, un paciente que nos dice que se queda sin muy poquito tiempo, pero con oscurecimientos visuales cuando está manejando y le da una luz brillante de frente. Por consiguiente, esos pacientes tenemos que pedir e investigar la causa vascular. Puede ser que encontremos directamente en la carótida, sigamos por las válvulas cardíacas, y si es un paciente anioso y con síntomas clínicos de fibromialgia, buscar también urgentemente descartar la arteritis de célula gigante pidiendo la eritrosedimentación y proteína C reactiva. También en el interrogatorio tenemos que estar atentos a si esa pérdida o oscurecimiento visual está asociado a alguna maniobra, como dijimos anteriormente, a que cuando se agacha o a un encandilamiento, y qué duración tiene. Generalmente son espontáneos, el paciente no lo puede relacionar, pero cuando puede relacionarlo, estar atenta, que si es a un cambio en la mirada, por ejemplo, cuando mira de costado, arriba o abajo, pedir una tomografía de órbita con supresión grasa para evaluar si no hay una masa orbitaria, como puede ser un meningioma, un glioma, que puede estar obstruyendo también las ciliares posteriores en el movimiento. Si se relaciona con la postura, estudiar y excluir ateromas, papiledema, drusen a través de ecografías o una tomografía, y estos cuadros, toda la duración es de segundos a pocos minutos. Cuando está desencadenado por una luz brillante y hay una estenosis severa, generalmente cuesta más que se reponga, no son segundos como en un ateroma a través de la embolia. Estos tardan más en recuperar ese oscurecimiento. Y si está relacionado a los cambios de temperatura, por ejemplo, cuando hay fiebre o en un baño caliente, descartar enfermedades mielinizantes. Si el paciente nos habla de una pérdida transitoria de visión y no hay otros síntomas asociados, pero en el fondo de ojo encontramos esta papila borrosa, busquemos y descartemos los drusen. Ahora, si está asociado a intensas cefaleas, una mujer joven y está un poco con sobrepeso, pedir una resonancia para descartar los signos indirectos del pseudotumor cerebri,
que eso también puede ser como inicio, además de la cefalea, tener oscurecimientos visuales en los cambios de posición, o cuando se levanta de la cama, por ejemplo, a la mañana, son típicos las cefaleas asociados con oscurecimientos visuales. Y aquí tenemos los síntomas asociados, que es el aracnoidocele, el aumento del espacio subaracnoideo perineural, y el aplanamiento escleral. Si el paciente, como dijimos, es añoso, con síntomas de fibromialgia, compromiso clínico, y encontramos este cordón aquí en la altura de la temporal, pedir urgentemente, en la presencia de un oscurecimiento visual, una proteína C y eritrosedimentación. Si está asociado a una ptosis y a una miosis, investigar en forma también urgente una disección carotidia. Esos son los signos y síntomas que puede estar presente la pérdida transitoria de la visión, y los otros síntomas nos orientan hacia los estudios a pedir. Ahora, llegamos a la conclusión que es una pérdida transitoria de visión vascular. ¿Cómo continuamos? Si nosotros no tenemos un centro de stroke cerca y debemos continuar nosotros, y vamos a hacer la evaluación en forma ambulatoria, debe ser dentro de las 24-48 horas. Esa evaluación debe ser urgente, porque si realmente es vascular el compromiso, puede ser que es un aviso de una ACV inminente, ¿sí? Entonces, hasta nuestros secretarios deben estar informados que si el paciente le habla de una pérdida transitoria de visión, tengamos un lugar como una urgencia. Comenzamos pidiendo un laboratorio, que generalmente nos separamos en mayores de 50 y menores para determinar las causas. En un mayor de 50 años, por supuesto, vamos a pedir un hemograma, evaluar el metabolismo de la glucosa, dislipidemias, el funcionamiento renal y proteína C y eritro, como dijimos. Y si los pacientes son más jóvenes, y aún más cuando no encontramos la fuente embolígena, tener en cuenta, por favor, en los pacientes jóvenes con pérdida transitoria de la visión, dar tanta importancia como un paciente adulto o más, y agregar a todos estos estudios la evaluación, además del coagulograma completo, como en este paciente también, los desórdenes congénitos de coagulación, y a su vez los factores reumatoideos. Generalmente, cuando tenemos una alta sospecha de alguna causa hemática, sinceramente yo los derivo a un hematólogo orientando la importancia, porque a veces cuando los ven jóvenes y el único síntoma es la pérdida transitoria de la visión, informar y llamarle la atención al paciente, al médico que lo estamos derivando, del por qué, y que busque las causas de desórdenes congénitos de coagulación o causas reumáticas autoinmunes que nos pueden llevar a vasculitis. Y en todos los pacientes completar con un screening vascular. Presurometría, aunque el paciente nos diga que está bien regulado, pedir la presurometría. ¿Por qué? Porque puede que tenga una hipertensión nocturna que no la vamos a estar detectando, o que tome la medicación muy tarde, y esa medicación hipotensora provoca una hipotensión nocturna, y generalmente los accidentes vasculares suceden durante la mañana. Tratar de buscar y descartar una arritmia vascular, una arritmia cardíaca, perdón, el ecodoppler de vasos de cuello, a todo el mundo ecodoppler cardíaco, y a su vez, como dijimos, a partir del 2018, en forma obligatoria, pedir la resonancia o angioresonancia o angio-TC, según las complicaciones de elección, es la angioresonancia. Pero bueno, a veces cuando hay contraindicaciones, la angio-TC. Y con difusión. ¿Por qué? En búsqueda de focos silentes, porque si nosotros ante una pérdida transitoria de la visión sumamos un foco de isquemia de este tipo, estamos ante un paciente con un alto peligro de ACV. Hay un registro de TIA en donde habla de un 22% de ACV, en donde había causas previsibles, como es una fibrilación auricular o una obstrucción de la carótida que no había sido registrada a tiempo. Entonces, no lo pudimos, no tenemos un centro de stroke, entonces lo estudiamos todo. ¿Cuándo internamos nosotros a ese paciente? O sea, que nos quede claro, si hay un centro de stroke cerca,
derivémoslo directamente y con la explicación para que le den la importancia a ese paciente que corresponda, que es la misma importancia de un accidente isquémico cerebral o cardiovascular. Eso es lo que tenemos que tener en claro al paciente, al médico que lo esté, o al equipo que lo esté recibiendo. ¿Y cuándo decidimos si no internarlo? Cuando hay un score alto para prevenir el comienzo de una discapacidad permanente, ¿sí? O sea, tenemos que tener en claro una estratificación de esos pacientes con un accidente isquémico transitorio, porque el TIA puede ser una señal de advertencia a un ACV inminente. ¿Cuándo es mayor el score? Cuando el paciente es mayor de 60 años, con mayor presión arterial, con algún otro signo neurológico o antecedentes neurológicos, con más de 1 hora de duración del accidente isquémico transitorio, o con alguna enfermedad de base como esta. El tratamiento es la enfermedad de base. Si hay placas, lógicamente, aunque sean menor del 50%, se debe dar como protocolo protección las estatinas para desinflamar esas paredes. Se da, aunque no tenga una dislipidemia, se dan las estatinas para desinflamar las paredes de la arteria y antiagregantes plaquetarios. Y la endarterectomía va a ser dispuesta, según este estudio, cuando el paciente tiene previos antecedentes de TIA, mayor de 70 años, una mayor obstrucción de 80 a 94 años, pero bueno, ya eso lo va a decidir, por supuesto, el equipo cardiovascular y neurocirujanos. Siempre tener en cuenta que es muy importante, tomar la medida, si es necesaria una endarterectomía, dentro de los 14 días del primer síntoma. Es muy difícil, por eso es la urgencia de los estudios. Y tener en cuenta esto, que una pérdida transitoria de la visión vascular es un claro marcador de enfermedad vascular sistémica e implica una urgente evaluación del paciente dependiendo de la etiología y de la edad del paciente. ¿Qué pasa si ese paciente lo dejamos a su historia natural? Fíjese, como dije yo, que sí, puede ser un 50% de obstrucción carotídea, y cuando pidan el ecodoppler, por favor, pídanse que le lleven el ecodoppler, porque generalmente la evaluación, cuando es menor de 50%, les dicen que está bien, está bien, pero claro, ¿por qué está bien? Porque no está indicada una endarterectomía, pero nosotros, según los síntomas asociados, podemos tener que, si hay otros síntomas oftalmológicos asociados, haya un riesgo de un 1% de oclusión de arteria central por año. Si a esa obstrucción del 50% se agrega esa pérdida transitoria de visión, va a haber un 10% en 3 años de infarto cerebral y un 4% por año de infarto de miocardio. Y en Estados Unidos se incluyó dentro de los llamados de emergencia la pérdida transitoria de la visión como síntoma igual que un accidente cerebrovascular o un accidente cardiovascular, de un TIA vascular o un TIA cerebral. En este caso, cuando la causa se define que la pérdida transitoria es visión, están los 3 al mismo nivel de estudio, que es lo que había en realidad en un comienzo, una falsa idea de que la pérdida transitoria de la visión era más benigna. ¿Por qué se le consideró así durante mucho tiempo? Porque muchas veces se confundía la pérdida transitoria de la visión no vascular, que esos lógicamente van a tener una mejor evolución, pero si es vascular, sí realmente nos está avisando de un posible stroke a corto plazo. Hagamos una revisión general. A ver, nos llega el paciente con pérdida transitoria de la visión. En el interrogatorio debemos primero entonces definir si es binocular o monocular. En la primera opción, recordar las características del aura migrañosa, ahí ya directamente ya tenemos el diagnóstico. En cambio, con las otras características, si es un oscurecimiento,
sospecha de accidente isquémico occipital, y si son jóvenes, una crisis epiléptica occipital. En todos los casos, igualmente, tenemos que pedir la resonancia con angioresonancia y agregar un electroencefalograma para ver si no es una crisis epiléptica. ¿Y por qué el campo visual lo agrego acá, que no lo nombré en todo el tiempo? Para ver que esos a veces son repetitivos, estos cuadros, y no se encuentra la causa embolígena, ver que ese campo visual no nos vaya dando una pérdida progresiva, porque suele ser que podamos tener 10 décimas de visión, pero haber una pérdida de campo progresiva. Si es monocular, hagamos un buen examen ocular para descartar cualquier causa no vascular como hipertensión ocular, ojo seco, IPEMA, flóculos vítreos o anomalías congénitas del nervio óptico, que llegamos a la conclusión que ahí está la causa de la pérdida transitoria de visión ocular y no seguimos con el screening vascular. Si no lo encontramos nada de esto, buscar los signos que nos puedan estar hablando de isquemia retiniana, ver bien el nervio óptico, o éxtasis venosa, que hay que evaluar bien la parte retinal periférica para buscar a veces shunt o zonas de isquemia en la retina periférica, que sería el síndrome isquémico vascular. Entonces, en estos casos, urgentemente, si es un paciente mayor de 50 años, pedir proteína C y eritro para excluir la arteritis de célula gigante, que si es positivo, lógicamente haremos el tratamiento. Si tenemos otros signos, a pedir el examen cardiológico, como elección ecodoppler de vasos de cuello y ecodoppler cardiológico, y pedir angioresonancia con resonancia de cerebro o angio-TC si está contraindicada la resonancia. En todos estos estudios, si las carótidas nos dan normal, por consiguiente que no encontramos la causa embolígena, seguir con toda la parte de buscar ecocardiograma, descartar arritmia, y en pacientes jóvenes, por favor, evaluar y excluir estados de hipercoagulabilidad en donde pueden descartarse causas congénitas de la cascada de coagulación o enfermedades autoinmunes. Y si tenemos una estenosis, ateroma o disección, lógicamente será el tratamiento de la enfermedad de base. Muchas gracias y gracias por su atención.